Y ahí estamos en vivo. Hola hermanos, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Vamos a seguirle ahora con la carta de Romanos. Muy bien. Amén, amén. Sí, en esta ocasión vamos a empezar la carta a los romanos y vamos a hacer un estudio verso a verso de esta carta con todo lo que el Padre nos ha mostrado y queremos compartirlo. Y bueno, vamos a iniciar compartiendo la Biblia. Déjenme... Ahí estamos ya. Y si quieren lo leemos y lo vamos comentando. Dice, aquí la Reina Valera lo titula Los saludos de Pablo, ¿no? Es como una, digámoslo así, un inicio en donde en sus cartas Pablo primero saluda a los destinatarios. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales están también ustedes, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La introducción de Pablo, ¿quieren comentar algo? Sí, adelante. Sí, bueno, ahí nada más a los primeros líneas del capítulo 1 de la carta a los romanos. Lo que alcanzo o que me llama un poquito la atención ahí son las palabras, por ejemplo, dice Pablo, siervo del Mesías, la palabra siervo, y luego dice llamado a ser apóstol, y después nos dice apartado para el evangelio. Entonces, estas tres palabras de que es siervo, es llamado, tiene un llamado específico y es apartado con un propósito para el evangelio del Eterno. Ahí, por ejemplo, si nos vamos a Isaías 49:1, vemos una pequeña conexión o un texto de cómo el Padre llama desde el vientre a sus escogidos. Dice, por ejemplo, Isaías, oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Adonai me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria, y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba, y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Entonces vemos claramente cómo en el caso de Isaías, pues este texto nos habla de los llamados, de que el Padre los elige o los escoge desde el vientre con un propósito en específico. En este caso, en la carta de Romanos vemos que en el caso de Pablo es un siervo que es llamado y apartado con el propósito de difundir o de compartir las buenas nuevas de que el Mesías o de que este profeta, que el Tanaj o que la Torá nos dicen que habría de llegar, pues ha llegado pues a este mundo. Entonces, por ejemplo, en el caso del Evangelio, dice, con el propósito del Evangelio de Dios. Yo alcanzo a ver aquí, no sé si ustedes cómo lo vean, o porque dice, para el Evangelio de Dios que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Entonces nos hace ver cómo Dios, cómo el Eterno ya a través de las Escrituras, de todo el Tanaj, ya había prometido, ya estaba la promesa de que habría buenas noticias, de que este Mesías vendría y a través de Él, pues, habría restauración para lo que es del pueblo de Israel e incluso para todos los extranjeros o gentiles ajenos al pacto. Al momento de acercarse a él, también podrían ser parte de este pacto y podrían añadirse a la familia de Dios. Yo lo que alcanzo a ver aquí, o el primer verso que se me viene a la mente, por ejemplo, es el de
el de Génesis, que es el donde nos dice que en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Génesis 12. Génesis 12. Génesis 12. No recuerdo, o sea, si ¿alguien recuerda el texto, el verso exacto? Vamos a ver. Aquí está, ¿no? Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. De la tierra, así es. Aquí es el llamado de Dios a Abraham. Así Y es. lo confirma con Isaac y con Jacob también. Es correcto. Y esta simiente de la cual nos hace alusión el libro de Génesis, posteriormente en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, vemos cómo se conecta con el Mesías precisamente. Entonces, estas buenas noticias, o este evangelio de Dios, como lo dice la carta de Romanos, precisamente, pues nos es anunciado desde tiempo antes en el Tanaj, y aquí Pablo lo que está haciendo es de que llegó el tiempo que fue apartado con este propósito de difundir esta buena noticia que el Mesías había o ha llegado, ¿no? Sí, Así es, sí. Es Génesis 22, 18. Mira, vamos a verla. Es donde exactamente dice en tu simiente. Porque aquí solamente dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Pero en Génesis 22, 18, vamos a ponerlo. Ok. 22, 18. Y aquí sí dice, aquí también está hablando a ver, recuérdenme, ¿con Abraham o ya es con Jacob o con Isaac? A ver, vamos a ver el contexto. Se me hace que es con Abraham porque le dicen tu simiente. Sí, exactamente. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado, mira, aquí es donde iba a sacrificar a Isaac. Dice, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y aquí está, ¿no? Dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Así es. Y ahí fíjate, es bien importante, creo que este texto es bien importante tenerlo en cuenta o mencionarlo o hacer difusión de él, porque también es bien sabido que muchas veces se nos dice, es verdad que el pacto, que este nuevo pacto es hecho con el pueblo de Israel, pero muchos se quedan ahí nada más en mencionar esto. Y es verdad, fue hecho con el pueblo de Israel, pero la promesa hecha para la simiente es de que esta bendición alcanzaría a todas las naciones de la tierra. Entonces hay que completar este enunciado o lo que nos dice, por ejemplo, Jeremías 31:31 o lo que nos dice Hebreo 8:8, dando el mensaje completo. La bendición del Mesías y el sacrificio del Cordero de Dios alcanza a todas las naciones, a todo aquel que se arrepienta, a todo aquel que se arrepiente de sus malas acciones, de sus pecados pasados, que haga techubá, que sea lavado con agua y que ahora siga el Mesías de Israel. Puede injertarse al pacto, puede ser familia de Dios, puede ser ciudadano del pueblo de Israel, ahora en este nuevo pacto. O sea, creo que sí es muy importante mencionar esto porque también hay otras corrientes que nada más se quedan en la otra parte. No, es que es para el pueblo de Israel y se crea un poquito una división, ¿no? O sea, creo que es importante siempre mencionar el mensaje completo de que todas las naciones son benditas por la sangre del Mesías, por este sacrificio perfecto del Cordero de Dios. Amén, amén. Sí, es correcto. Y no sé si recuerdan, en donde ya también el apóstol Pablo dice que por cuanto nosotros creímos en el Mesías, ahora también pasamos a ser linaje de Abraham. Gálatas 3:29. Muy bien, vamos a verlo. Gálatas 3:29. Dice, pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, dice, porque todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo se están revestidos. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Dice, y si ustedes son de Cristo, ciertamente linaje de Abraham son y herederos según la promesa. Entonces, esto que Dios le dice
a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, se cumple con el Mesías. Adelante, Emilio. Sí. Qué importante es confirmar, ¿verdad? Esto que estamos platicando. Y bueno, a una manera de introducción, ¿no? Porque se ha distorsionado tanto a Pablo, que de hecho tenemos un estudio que se llama así, ¿no? Comprendiendo al apóstol Pablo. Fíjense cómo él mismo se presenta aquí en la carta, una carta que fue escrita a la congregación en Roma. Dice, siervo de Yeshua, lo comentaba Dani. Vamos al griego, ahí al Strong, a esta palabra, siervo. El de Romanos. El de Romanos 1, al Strong en griego. Y la palabra en griego es esclavo, es pequeño. ¿Sí la tenemos ahí? Doulos en griego, que significa esclavo, ¿no? En la escala de servidumbre es lo más bajo, ¿sí? Y al mismo tiempo Pablo dice que fue llamado, como ya también comentamos, a ser apóstol. Es decir, Pablo no está poniéndose en los dos extremos, no. Está confirmando que un apóstol es simplemente un enviado, un mensajero. A diferencia de lo que se enseña ahorita en las denominaciones, que un apóstol es alguien pues elevado, de mucho prestigio, que hay que respetarlo, que hay que idolatrarlo a veces. No, Pablo se está diciendo que él es un doulos, un pequeño, ¿sí? Un servidor de hecho, un enviado, apartado también, kadosh, ¿no? Para compartir, para llevar la besorá en hebreo, las buenas nuevas de salvación, ¿sí? Entonces eso lo tenemos que tener muy claro. Pablo se está haciendo pequeño, se está haciendo humilde, ¿no? Reconociendo que es por gracia que Yeshua lo llamó. Y al igual, no sé, pudiéramos hacer un ejercicio y poner ahí nuestro nombre ahorita. ¿Cómo diría nuestro nombre? Sustituyendo a Pablo en Romanos 1. Emilio, siervo de Yeshua, llamado a ser enviado, ¿sí? Apartado para el evangelio. Qué bonito, ¿no? Sería considerarnos así pequeños, humildes, sencillos, y a tener ese mismo deseo de Pablo de ser ese mensajero, ¿no? Que lleva las buenas nuevas, ¿sí? Y entonces, fíjense, Pablo, ya lo hemos dicho en otro estudio, los invitamos a que lo vayan a revisar, que él creía y guardaba Torah, ¿no? Hechos 24:14. Esto como una introducción al libro, porque es importante poder tener bien claro quién es Pablo, ¿no? ¿Quién era Pablo? Hechos 24:14. Dice, por eso te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres. Nuevamente aquí está la palabra esclavo, ¿sí? De mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley, es decir, en la Torá y en los profetas están escritos, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver en la carta a los romanos está basado en la Torá. Él hace una conexión, él hace el cumplimiento y enseña a Yeshua a través de la Torá, ¿sí? Y Pablo, tenemos que entender también que era un ciudadano romano. Hechos 22:3, si lo tenemos ahí. Con nacionalidad judía, ¿verdad? Porque también él se presenta en Filipenses como un judío, hebreo de hebreos, de linaje de Israel, ¿no? O más bien de la tribu de Benjamín, ¿verdad? Hebreo de hebreos dice, ¿no? Pero aquí en Hechos 22:3 dice, yo de cierto soy judío, y lo dice, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente, nuevamente dice, conforme a la Torá de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros, ¿no? Entonces, no es que Pablo nos han enseñado, o quizá hemos escuchado, que Pablo, al tener el encuentro con Yeshua, se cambió su nombre, pero no es cierto. En hebreo es Shaul, o Saúl, como fue traducido, y él siempre tuvo el nombre romano de Pablo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tenía esa nacionalidad también, ¿no? ¿Qué sucedió? Bueno, Jerónimo fue el que dijo que en la conversión de Pablo cambió su nombre, ¿sí? Pero según la escritura esto no es correcto, ¿verdad? Entonces, como una introducción para poder identificar a Pablo y saber que todo lo que vamos a ver en Romanos, insisto, está sustentado por la Torá. Amén, amén.
Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, aquí algo también que salta, dice que es llamado siervo, como dice Emilio, es básicamente un esclavo, ¿no? Y cuando dice llama Pablo siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, también, como dice Emilio, podemos conectar este apostolado como una servidumbre a Dios, ¿no? Como ser esclavos al Eterno, a Yeshua. Dice, apartado para el Evangelio de Dios. Y aquí el Evangelio, hace rato estábamos viendo lo que Dios le promete a Abraham conforme a su simiente. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces Pablo lo que se dedica en todas sus cartas es precisamente esparcir ese mensaje de que todos podemos ser parte del pueblo de Israel creyendo en el Mesías. Entonces para Pablo este evangelio de Dios incluye también este aviso de que todos aquellos que crean en el Mesías pueden ser parte del pueblo de Dios, ¿sí? Y es algo que vemos, por ejemplo, en Deuteronomio 28. Deuteronomio 28, en donde están las bendiciones y las maldiciones, nos habla, dice que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, y luego después nos va a decir un montón de bendiciones, pero en el versículo 9 dice esto: te confirmará el Señor por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardes los mandamientos del Señor tu Dios y anduvieres en sus caminos. Esto estaba ya desde Deuteronomio 28, versículo 9, que dice en palabras de Dios a través de Moisés, que Dios nos iba a confirmar por pueblo santo suyo. ¿Cómo? Cuando guardares los mandamientos del Señor tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y eso es algo que también el apóstol Pablo, en esta misma carta a los romanos, pero un poquito más adelante, en el capítulo 2, y no quiero hacer spoiler, pero ya que estamos hablando del tema del evangelio, porque está anunciando el evangelio, que todos podemos ser parte de Dios a través del Mesías, vamos aquí a Romanos capítulo 2. Romanos 2, creo que es como por el 22. Aquí. Dice, si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? ¿Qué habíamos visto hace rato en Deuteronomio 28? Que los que guardan los mandamientos son parte del pueblo de Dios, y eso se lo estaba diciendo al pueblo de Israel, pero no estaba limitado solamente al pueblo de Israel, sino que estaba también apuntando a los gentiles que se convertirían al Señor para guardar sus mandamientos y ser parte del pueblo de Dios. Y esto es lo que nos está diciendo aquí Pablo también en Romanos 2:26. Miren, se lo voy a poner en la versión Nueva Traducción Viviente porque siento que es más claro este mensaje. Dice aquí, hablando de los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los extranjeros. Dice, y si los gentiles obedecen la ley de Dios, ¿acaso él, o sea, Dios, no los considerará su propio pueblo? O sea, los gentiles son considerados pueblo de Dios cuando obedecen la ley. Esto que dice Pablo no se lo saca de la manga. Es lo mismo que nos está diciendo, hace rato lo vimos en Deuteronomio 28:9, en donde dice, en palabras de Moisés, de parte de Dios, te confirmará Dios por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardes los mandamientos del Señor tu Dios y anduvieres en sus caminos. Entonces, nosotros nos convertimos en parte del pueblo de Israel a través del Mesías, creyendo en el Mesías, y ahora nos corresponde también, para ser parte del pueblo, guardar sus mandamientos, ¿no? Entonces, el evangelio es el anuncio precisamente de este cumplimiento, de esta simiente que había sido anunciada a Abraham. Y ya me extendí mucho, perdón, hermanos. Continúen. No, es importante, porque fíjense, si nos vamos todavía más atrás en Éxodo 19, del 5 al 6, vuelve a comentar exactamente lo mismo que en Deuteronomio. Dice, Éxodo 19, 5 al 6, dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, Shema, ¿no? Escucha y obedece. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Es decir, a un llamado y somos apartados, así como Pablo en el verso 1, ¿verdad? Dice, estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. La pregunta es, ¿aquí quién estaba reunido en el Sinaí cuando surgió la congregación?
Bueno, pues nuevamente las 12 tribus, incluyendo los judíos, pero también todos aquellos que habían salido de Egipto, de muchas naciones, y entonces habían injertado, bueno, ahí ya Dios estaba haciendo, cómo sería, ¿verdad? A través de Yeshua, ahí a través de guardar los mandamientos, de creer en el Dios de la Biblia, bueno, estaban siendo también muchos gentiles siendo injertados ya al pueblo de Israel, ¿no? Así es. Ahí, otra cosa que vemos, por ejemplo, haciendo alusión a, si nos regresamos a Romanos, donde dice apartado para el Evangelio de Dios, también el texto de Génesis 22:8, en donde nos habla, es la historia donde está Abraham por sacrificar a Isaac, pero dice, este texto precisamente dice, Dios mismo, bueno, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Específicamente este texto en el contexto de lo que es el pasaje en donde Abraham estaba obedeciendo la voz del Eterno y estaba a punto de sacrificar a su único hijo, a Isaac. Aquí Abraham se menciona, dice, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero. Este texto también lo alcanzo a ver como una profecía en donde precisamente pues es el Mesías, ese cordero, que es un sustituto, o sea, es un sustituto a la muerte de lo que es el castigo que el pueblo de Israel merecía. Ahora viene lo que es el Mesías de Israel para pagar por los pecados de este pueblo, de las transgresiones de este pueblo y todas sus iniquidades, o como dice Isaías 53, que Él cargaría con nuestros pecados y Él haría expiación incluso por nuestras transgresiones, pues se cumple precisamente en este Mesías, y lo vemos en el Tanaj precisamente, como lo menciona el texto, de Romanos, que este evangelio lo podemos ver en todas las escrituras, cómo podemos ver al Mesías, cómo podemos ver a Yeshua a través desde Génesis y a través de todo el Tanaj, ¿no? No sé si ustedes identifiquen algún otro texto en donde podamos ver al Mesías o este evangelio, estas buenas noticias antes de su aparición. Sí, hay muchos, Fíjense, la palabra evangelio en griego es evangelion, que significa buen mensaje. Y en hebreo es besorá, que significa buenas noticias o recompensa. Entonces, vamos a ver algunos textos en el Antiguo Pacto que confirma que el Evangelio no es algo del Nuevo Testamento. Dice Eclesiastés 1:9 que no hay nada nuevo debajo del sol, ¿no? Entonces, miren, vamos a ver, por ejemplo, la besorá o el Evangelio en el Antiguo Pacto. Vamos a Salmos 68:11. 68:11, ¿verdad? Ajá. Aquí encontramos la palabra besorá o evangelio en hebreo. Dice, y el Señor daba palabra, había grande multitud de las que llevaban besorá, ¿sí? Es decir, buenas nuevas. Esta palabra evangelio, pues ya la encontramos en el Antiguo Pacto. Vamos a ver, por ejemplo, Isaías 52:7, que es un pasaje que lo menciona Pablo precisamente más adelante. Isaías 52:7. Dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae ahí alegres nuevas o buenas nuevas, ¿sí? Ahí es el evangelio, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, nuevamente dice, ¿verdad? Del que publica salvación, ahí la palabra es Yeshua, ¿sí? En hebreo, del que dice a Sión, tu Dios reina, ¿no? Y bueno, hay muchos textos, por ejemplo, Gálatas 3:8-9, la besorá, fíjense, fue anunciada a Abraham. Qué interesante, o sea, el evangelio está desde el Génesis, desde el principio. Dice Gálatas 3, 8-9. Dice, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe, es lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Por la fe a los gentiles, dio de antemano, ahí está nuevamente, la buena nueva a Abraham, la besorá o el evangelio, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones,
de modo que los de la fe, fíjense cómo Pablo aclara, ¿sí?, son bendecidos con el creyente Abraham, ¿sí? Y bueno, hay muchos textos, hay muchos textos donde podemos encontrar Besorá en hebreo y confirmar que no es algo nuevo, sino que ya estaba anunciado a través de Yeshua, ¿verdad?, que habría buena noticia, que a través de Yeshua hay salvación. Fíjense también el libro de Hebreos 4:2, si lo queremos ver, si lo podemos ver. Ajá, dice, ahí está, dice, porque también, Hebreos 4, dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, ¿sí? O sea, ya estaba anunciado el evangelio en el antiguo pacto al pueblo de Israel, ¿verdad? Pero no les aprovechó, dice, el oír la palabra por no ir acompañada de fe en las que lo oyeron. Qué interesante, ¿no? Que a través de Yeshua, a través de su Espíritu Santo, ¿verdad?, ahora nosotros podemos tener ese entendimiento, ¿verdad?, que Él es nuestro Mesías y que a través de Él hay salvación, y solamente a través de Él nuevamente podemos ser injertados, ¿verdad?, en el pueblo de Israel. Amén, amén. Dani. Pues aquí también, si nos vamos a Hechos 3, dando un poquito de continuidad en el mismo tema en el que estamos. En Hechos 3, capítulo 18, dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por la boca de todos sus profetas, que el Mesías habría de padecer. Aquí nos está diciendo que este anuncio ya se había hecho previamente en la Torá, en el Tanaj, en los profetas, que el Mesías habría de padecer. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envíe a Yeshua, que os fue antes anunciado, y quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Y luego, si continuamos poquito, porque Moisés dijo a sus padres, el Señor, y este texto ya lo hemos mencionado anteriormente en algunos estudios, dice, pero Moisés dijo a sus padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Por ejemplo, el 24, y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Prácticamente aquí vemos cómo precisamente el Evangelio, cómo estas buenas noticias, cómo el Mesías ya estaba profetizado, ya estaba anunciado en todo el Tanaj, y vemos claramente el cumplimiento en este tiempo, en donde es el mensaje claro que se le da aquí en esta carta a los judíos para que lo reconozcan y hagan teshuvá y puedan regresar a los caminos del Padre y regresar a los caminos del Eterno, ¿no? Uh-huh. Fíjate, eso que mencionas es importante porque de hecho es lo que nos dice también hace rato que lo estaba leyendo. Dice, así que arrepiéntanse y conviértanse. Esta parte es importante. Y aquí es donde les pregunto, este arrepentimiento y esta conversión es parte del evangelio, este anuncio del Mesías que iba a venir, ¿viene de la mano de arrepentirse y convertirse? Claro. Sí, sí, sí. ¿Por qué les digo? Porque este arrepentimiento, esta conversión ya viene anunciada desde Deuteronomio 30. En Deuteronomio 30, ¿sí?, dice que, fíjense cómo lo titula la Reina Valera, condiciones para la restauración. Esta restauración se refiere a que Dios iba a volver o iba a hacer que su pueblo volviera a la tierra prometida, ¿sí? Su pueblo se había esparcido porque habían caído en desobediencia, que es lo hace rato lo vimos también en la carta a los Hebreos, en donde dice que por desobediencia los padres no obedecieron a la fe. Entonces, ¿qué había pasado? Dios había permitido que los conquistaran y que fueran llevados
a todos los rincones de la tierra. Pero la condición para la restauración del pueblo era precisamente lo que nos está diciendo aquí el libro de los Hechos: arrepentirse y convertirse. Vamos a leerlo. Dice Deuteronomio 31, sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición, y esta bendición y maldición la encontramos un poquito más atrás en Deuteronomio 28. Entonces dice que cuando hubieran venido sobre ti estas cosas, dice que he puesto delante de ti y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado el Señor tu Dios y te convirtieres. Aquí está, el arrepentimiento y la conversión. ¿Bien? Entonces, ¿qué dice? Convirtieres al Señor tu Dios, y posteriormente nos va a decir qué significa este arrepentimiento, qué significa esta conversión, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces, este obedecer a la voz de Dios es la obediencia a sus mandamientos. ¿Y cómo es que quiere Dios que obedezcamos sus mandamientos? Con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Lo mismo que Yeshua, cuando le preguntan cuál es el mandamiento más grande, la respuesta de Yeshua: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y amar a Dios, como lo dice el apóstol Juan, es guardar sus mandamientos. Entonces, vamos a seguir leyendo. Dice: entonces el Señor hará volver a tus cautivos. ¿Cuándo? Cuando se conviertan y cuando se arrepientan, ¿sí? Entonces el Señor hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos donde te hubiera esparcido el Señor tu Dios, aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo. ¿Sí? Dice: ahí te recogerá el Señor tu Dios, de allá te tomará y te hará volver el Señor tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Dice: y circuncidará el Señor tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Entonces, esta parte también es importante, porque esta circuncisión del corazón es la que nos va a llevar a amar al Señor tu Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, a fin de vivir. Cuando a Yeshua le preguntan cuál es el mandamiento más grande, como hace rato dije, es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma y mente. Y eso se hace mediante la circuncisión del corazón. La circuncisión del corazón es la ley escrita en nuestro corazón. Y eso es lo que nos está diciendo que es la conversión. Eso es lo que nos está diciendo que es el arrepentimiento. Por eso, cuando regresamos aquí a Hechos, capítulo 3, versículo 19, lo que nos están diciendo aquí es: arrepiéntanse y conviértanse. Bueno, ahí lo quiero dejar. Muy bien. Sí, y qué interesante que en Hechos Pedro hace esa referencia, que Yeshua iba a estar, dice una versión, retenido en el cielo hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. ¿Qué está sucediendo ahorita? Bueno, estamos haciendo ese ejercicio, ¿no? Regresando, ¿verdad? La palabra restauración es volver al original. Entonces, volver a su palabra, volver a la raíz bíblica, ¿no? Y bueno, estamos haciendo este ejercicio, escudriñando verso por verso y llegando a este entendimiento, gracias al Señor. Espérate, Emilio, nada más por no dejar, ¿no? Porque aquí dice que y te arrepintieres, dice, en medio de todas las naciones en donde te hubiera arrojado el Señor tu Dios, y te convirtieres al Señor tu Dios y obedecieres a su voz. Este obedecer a su voz, solamente quisiera remarcarlo bien. Poquito antes, en Deuteronomio 28, y para mí este es el versículo que me revela qué significa escuchar la voz de Dios. Dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, y luego nos dice, ¿para qué? Para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. Escuchar la voz de Dios es guardar y poner por obra todos los mandamientos. Entonces, cuando nos dice aquí, dice: te arrepintieres en medio de todas las naciones en donde te hubiera arrojado el Señor tu Dios, y te convirtieres, o sea, este arrepentirse viene de la mano, o es más bien también parte de esta conversión, y esta conversión conlleva obedecer a su voz, y obedecer a su voz, ¿sí?, es guardar y poner por obra todos sus mandamientos.
¿sí? Sí. Y esta es la bendición más grande. Y ahorita digo, a veces profundizo mucho, pero en el Evangelio de Lucas, en el versículo 8, si bien recuerdo, vamos a verlo. Bueno, aquí está uno, pero quiero buscar el que está, es el 11. Déjenme. Aquí está. Aquí. Fíjense, en palabras del Mesías Yeshua, lo que va a decir. Dice que él estaba diciendo algo y luego dice que mientras él decía estas cosas, dice, una mujer de entre la multitud dice que levanta la voz y le dice, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste, dice. Pero la respuesta es la que deberíamos poner atención. La respuesta de Jesús es, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y esta parte de oír la palabra de Dios y guardarla para ser bienaventurados es lo mismo que está diciendo Deuteronomio 28. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de tu Dios para guardar, ¿qué dice Yeshua? Los bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. O sea, esta palabra de Dios es esta voz de Yahweh. ¿Y qué hay que guardar? ¿Qué es lo que hay que guardar? Y poner por obra todos sus mandamientos. Amén. Y esos son los bienaventurados. Y es lo que precisamente este texto de Deuteronomio 28 nos está diciendo. Las bendiciones de la obediencia. O sea, el que oye la palabra de Dios y la guarda, el que oye los mandamientos de Dios y los guarda, esos son los bienaventurados. Porque dice después, bendito serás tú en la ciudad, bendito el fruto de tu vientre, benditas tu canasta y tu arteza de amasar, bendito serás en tu entrar y tus bendiciones. O sea, todo prácticamente la bendición viene de la mano de la obediencia y eso es el verdadero arrepentimiento, esa es la verdadera conversión. Entonces, cuando vemos en Hechos, dice que hay que arrepentirse y convertirse, bueno, parte del evangelio es anunciar al Mesías, es anunciar aquello que le había prometido Dios a Abraham, pero también es esto, el arrepentimiento y la conversión. Listo, hermanos. ¿Quieren ahí complementar? Vamos a continuar con Romanos. Sí, yo creo que es muy importante, no importa si nos tardamos un poquito en este tema del Evangelio, porque es muy importante definirlo, comprenderlo, qué es bíblicamente, ¿no? Y que no es algo nuevo. Ahora, tenemos la costumbre de decir el Evangelio de Lucas, de Mateo, el Evangelio de Juan, ¿no? En realidad solamente hay un Evangelio, ¿no? ¿Por qué el Señor lo permitió así, que hubiera 4 relatos de 4 discípulos? Bueno, hay un solo evangelio desde 4 relatos paralelos que se complementan uno al otro, es decir, no hay contradicción entre ellos. Fíjense, hay un principio bíblico de 2 o 3 testigos para la validación de algo. En Deuteronomio 19:15 hace referencia a esto. Y también el Señor en Mateo 18:16 hace referencia, también lleva 1 o 2 testigos, ¿sí? Cuando van a tratar algún asunto. ¿Por qué 4? ¿No? Bueno, el Señor aquí confirma que el Evangelio es verdadero. No hay ni 2 ni 3, sino 4 testigos, ¿verdad? Que dan testimonio de que el Evangelio es fiel, es verdadero, ¿no? Entonces es importante analizar y revisar estos pequeños detalles, pero que confirman, ¿no?, la veracidad de la palabra. Déjenme les comparto aquí esta palabra evangelio. Déjenme ver, la voy a buscar. Esta aplicación está padre porque podemos irla a buscar a ver dónde la encontramos. Y está 73 veces en toda la Biblia. Pero quiero irme a un texto del libro de Apocalipsis. Este es Apocalipsis 14:6. Vamos a verlo. Dice el mensaje de los 3 ángeles. Dice, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía, dice, el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a pueblo, toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz. Fíjense, aquí nos va a decir cuál es ese evangelio también. ¿Qué es lo que estaba diciendo este ángel? Es el que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.
Pero ¿qué decía este ángel? ¿Cuál es ese evangelio? Teman a Dios. Teman a Dios y denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adoren a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Quién es este que hizo todas estas cosas? Yeshua. ¿Cómo lo sabemos? Juan capítulo 1, versículo 1. Dice, en el principio era el verbo, la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y aquí está, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, todas las cosas, toda la creación de Dios fue hecho por Yeshua. ¿Sí? Entonces, cuando nos dice que hay que temer a Dios y darle gloria, este temer a Dios, digo, yo ya tengo un estudio muy profundo que significa temer a Dios, pero es obedecer los mandamientos de Dios. ¿Sí? Y nos dice que hay que temer a Dios y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes y las aguas, todas las cosas. Ya sabemos que aquel que hizo todas las cosas es Yeshua. Pero el evangelio, como vemos aquí, no se limita solamente a creer, a tener fe en Yeshua, sino que también es temer a Dios. ¿Sí? Temer a Dios y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar. Al menos en este versículo sí podemos dar fe de eso, porque nos está diciendo que dice, vi volar por el medio del cielo a otro ángel. Y este ángel, ¿qué dice? Tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Y qué es lo que dice este ángel? ¿Qué dice a gran voz? Teman a Dios, ¿sí? Y denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adoren, y aquí está, ¿no? Adoren a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ya vimos quién es ese que creó todas las cosas, es Yeshua. Entonces, pudiéramos decir que el evangelio viene de la mano de la obediencia a los mandamientos de Dios, sí o sí. Y bueno, con la magia de la edición, voy a estar poniendo por algún lado este otro estudio que tengo sobre el temor de Dios, para que puedan comprobar que este temor de Dios no es un temor de Dios de estar siempre con miedo, sino más bien que nos lleve a la obediencia a sus mandamientos. Y la Biblia es bien específica y bien clara en ese sentido. Entonces, bueno, ¿qué quieren comentar, hermanos? Pues yo creo que hasta aquí si quieren y continuamos. Sí, yo creo que cerramos en esta parte, Iván. Igual ya llevamos, ¿qué? Casi 43 minutos. Ok. Dimos un buen avance como quiera ahí a lo que es la carta de Romanos, profundizamos un poco ahí en varias porciones para poder continuar ya en el siguiente capítulo del video. Pues no sé si quieras igual cerrar con una oración, Iván, y nos despedimos. O si alguien quiere agregar algo más antes. No, pues yo creo que está bien hasta aquí y siento que hablando del evangelio, bastante. Sí, pues, ajá. Siento que monopolicé, perdónenme. Es que tenía tantas cosas que quería compartir al respecto, entonces, bueno, aproveché. No, pero bueno, estuvo bien. Excelente. Bueno, hermanos, pues muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Espero que esto sea de edificación. Si les parece interesante, vayan apuntando todos los versículos, porque esa es la intención. Hacer un estudio también entre nosotros, pero compartírselo a más personas. Amén. Y déjenme cierro entonces con una oración. Señor, Creador, Rey, Soberano del Universo. Gracias, Padre, porque nos permites, Padre, compartir tu hermosa palabra, Padre. Y descubrir y profundizar un poco este mensaje, Padre, que nos tienes para nosotros, Padre. Para tu pueblo, para quien desea obedecerte, Padre. Para quien desea obedecerte y quien cree que has venido a este mundo, Padre, y diste tu vida por nosotros. Te lo agradezco, Padre. Que llegue este mensaje a quien tenga que llegar y que puedas tú circuncidar su corazón. Te lo pido, mi Señor, en tu nombre, el nombre que es sobre todos los nombres, en el nombre de nuestro Salvador, Mesías y Rey, Yeshua. Amén, amén, amén. Amén. Muy bien. Y bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañan. Denle like, compartan. Miren, aquí déjenme
cambio aquí la pantalla. Aquí tenemos el nombre de nuestros canales. Por ejemplo, el mío es Sabiduría Manantial de Vida. El canal de Dani es Lámparas Encendidas. El canal de Emilio Salazar es Linaje de Abraham. Entonces, acompáñenos, denle like, suscríbanse. Todo eso de verdad que nos ayuda mucho a compartir este mensaje. Y voy a estar poniendo en los comentarios la liga a los canales de cada uno de nosotros, para que nos puedan seguir también por ahí, porque también hacemos contenido cada uno de nosotros aparte, no siempre lo hacemos juntos. Entonces, bueno, muchas gracias a todos, que el Eterno los bendiga, y ustedes, hermanos, cuídense mucho, no se me vayan, ahorita vamos a seguir platicando y ahora voy a cerrar la transmisión. Shalom. Bendiciones a todos. Shalom. Hasta luego, bye.